dejes vencer por el desánimo, hermano, fuerza y esperanza en Jesús, victoria en la cruz, siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial, siempre alegres, orando sin cesar, dándole gracias al Padre Celestial. Radio Crisol de la Alegría. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y hermanos de Crisol de la Alegría. Sean bienvenidos a tu programa para ser santo, transmitiendo en vivo y en directo desde la parroquia de San Rogelio en Monterrey. Son las 8:11 de la mañana y pues como les digo, les invito a que se queden con nosotros aquí hasta las 9 de la mañana mientras ustedes están tomando su cafecito, chocolatito calientito con esta mañana fresca. Y pues bueno, quédense aquí con nosotros, les traemos un tema muy interesante. Cada día les traemos pues la vida de algún santo y el día de hoy pues no es la excepción. El día de hoy vamos a hablar sobre el Papa San Juan XXIII, mejor conocido como el Papa Bueno, que a él lo celebramos este pasado 11 de octubre y hoy vamos a hablar de él, hoy vamos a conocer un poco más de él, pero no sin antes comenzar con el Evangelio del día de hoy y asimismo pues ya darle continuidad a este gran tema y conocer un poco sobre la biografía de San Juan XXIII. Si tienen Biblia a la mano, quieren apuntar la cita bíblica del Evangelio, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 29 al 32. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 29 al 32. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente alrededor de Jesús, él comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón.
y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A lo mejor y no hemos de entender mucho, pero para eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe y que nos fortalezca dentro de nuestra fe para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y bueno, aquí como una pequeña reflexión que nos menciona este evangelio es que día con día Dios nos da signos de su presencia, de su amor, y pues también nos invita a vivir en Él, a confiar en Él y estar con Él, a tenerlo verdaderamente como nuestro Dios y Señor, no solamente como cuando tenemos el botiquín de emergencia, que cuando realmente ocupamos de algo, de volada lo sacamos. Que Dios no esté en el botiquín de emergencia, que a Dios lo tengamos siempre en nuestra vida y ahí a nuestro lado. Y pues bueno, basta abrir bien nuestros ojos, sobre todo los del corazón, y nos daremos cuenta de que habita entre nosotros. Dios está con nosotros, que nos protege en nuestras dificultades, caídas, tentaciones, y que en ningún momento estamos solos. Los que no lo ven o no lo sienten cercano, generalmente es porque no oran, no hacen oración. Si tú no quieres ser de los que se la pasan pidiéndole a Dios una señal, ora y como resultado verás, oirás y amarás. Nosotros no estamos para estar pidiendo señales. Señor, dame esta señal. Señor, no. Estamos simplemente para orar y el Señor va a obrar en nosotros. Dejémoslo todo en sus manos, entreguémosle todo y dejemos que Él haga su voluntad. Aunque a veces no entendamos como por qué hace Dios las cosas o a su modo, no sé, ni entendemos, pero sabemos que su tiempo es perfecto y sabemos que todo lo que Él hace es para bien de nosotros. Y bueno, ya una vez que terminamos el evangelio del día, vamos a mandarle saludos a los que ya están aquí desde tempranito, al pendiente de la transmisión. Saludos a Betty Figueroa Mendoza, que ahorita nos reportaba que decía que no se escuchaba nada. Pues ya se arregló el pequeñito problema técnico y ya lo arreglamos. Y ya se escucha. También saludos a Fray Manuel Santos. Saludos, padre, que nos ve y nos escucha desde Belice. Muchísimas bendiciones para usted. Y también saludos a Gustavo Vargas. Y bueno, como les había comentado ahorita al comenzar el programa, vamos a hablar de San Juan 23, mejor conocido como el Papa Bueno. ¿Por qué el Papa Bueno y qué fue lo que hizo este gran Papa dentro de la Iglesia Católica que revolucionó muchísimas cosas? Y ahorita veremos cuáles son, por qué, cuáles son las etapas en las que él vivió dentro de la historia de la Iglesia. Y bueno, quédate con nosotros para poder conocer y descubrir un poco más de la riqueza de nuestra Iglesia y de su historia para poder entender muchísimas más cosas. Y bueno, vemos que el verdadero nombre del Papa Juan XXIII era Angelo Giuseppe Roncalli, y él nació en Lombardía, que está en Italia, el 25 de noviembre de 1881. Él fue el cuarto hijo de un total de 14 hijos de un matrimonio formado por el padre, que era Giovanni Battista Roncalli, y la madre era Mariana Giulia Mazzola, quienes trabajaban como aparceros. El ambiente religioso de su familia y la vida parroquial, bajo la guía del padre Francesco Rebusini, le proporcionaron a Angelo formación cristiana. Ya pues él hizo su confirmación, la primera comunión, todo lo que un cristiano católico hace. Y pues bueno, ahí fue cuando a él como que ya se le estaba entrando la espinita de querer entrar al seminario. Y bueno, él ingresa al seminario en Bérgamo en el año de 1892.
y 4 años después, en 1896, fue admitido en la Orden Franciscana Seglar como director espiritual del Seminario de Bérgamo. El padre Luigi Isacci, que pues él fue el que le hizo pues esta invitación o aprobación a que pues entrara al Seminario de Bérgamo y ser el pues ya un franciscano seglar más ahí. Y bueno, vemos ya que está en el convento, ya entró, y él hizo una profesión de esa regla de vida el 23 de mayo de 1897. Y bueno, estamos en esta línea del tiempo. Ya salimos de 1897. Ahora vamos de 1901 a 1905. Él fue alumno en el Pontificio Seminario Romano. Ahora, estamos en el 1905, ahora vamos a retrocedernos tantito al 10 de agosto de 1904, él fue ordenado sacerdote en la Basílica de Santa María de Monte Santo, en la Piazza de Popolo. Y bueno, ya ahora sí, en 1905 fue nombrado secretario del obispo de Bérgamo, Giacomo Radini Tedeschi, y en el año siguiente fue el encargado de la enseñanza de historia y patrología en el seminario de Bérgamo. Él ocupó estos puestos hasta la muerte de su obispo, como siempre recordaría a Radini Tedeschi, acaecida en 1914. Entonces, en 1914 es cuando fallece el obispo al cual él servía, que era secretario del obispo Radini Tedeschi, y pues ya él se empieza a dedicar a otra cosa, ya le ponen otros cargos diferentes a el que éste tenía. Y pues bueno, esta fue un poco de su corta biografía. Es como que un pequeñísimo resumen de la biografía. Y ahora vamos a ver unos puntos, también pues algo resumidos y algo rapidito, para poder alcanzar a abarcarlos todos, que vamos a ver cómo es que él vivió pues la guerra mundial, que era donde pues él tenía este entorno de la guerra mundial. Él fue cardenal y patriarca de Venecia, cómo fue su pontificado, también algo muy importante, cuáles fueron sus encíclicas, y algo más importante, y que les digo que fue cuando hizo un parteaguas dentro de la Iglesia Católica, fue el Concilio Vaticano II. Veremos también su muerte, de qué muere, en qué año muere, y terminamos con una oración a San Juan 23. Así es que quédate con nosotros, por favor, hasta las 9 de la mañana, porque conoceremos mucho de este gran santo, de San Juan 23. Y vamos a ver qué es lo que nos habla de la guerra mundial. Bueno, pues acaba de aclarar que esto es de la Primera Guerra Mundial. Durante esta Primera Guerra Mundial ejerció primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. En 1921 él fue llamado desde Roma por el Papa Benedicto XV para ocupar el cargo de presidente para Italia del Consejo Central de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. El Papa Pío número 11 lo designó simultáneamente arzobispo de Areópoli y enviado oficial para Bulgaria el 3 de marzo de 1925. Y bueno, eso fue el 3 de marzo. Y luego el 19 de marzo del mismo año, Angelo Giuseppe fue consagrado arzobispo titular de Areópoli, y luego, ya ese mismo año, él eligió como su lema episcopal obediencia et paz, que bueno, significa obediencia y paz. En Bulgaria, él realizó su labor apostólica visitando las comunidades católicas y estableciendo relaciones, pues obviamente de respeto y estima con otras comunidades cristianas, en especial pues con la Iglesia Ortodoxa.
Y en una ocasión, en Bulgaria, él fue a visitar a unos heridos internados en un hospital católico que trataba gratuitamente a todas las personas independientemente de su religión. Independientemente de la religión que tú profesabas, pues ahí tú podías ir a que te sanaran, te curaran o estar internado ahí en ese hospital. Y pues 2 heridos fueron víctimas de un atentado contra el rey Boris III en una catedral ortodoxa de Sofía, siendo ortodoxos que frecuentaban su lugar de culto. El rey búlgaro quedó tan impresionado de lo que recibió en audiencia privada, siendo un acto inédito porque pues los visitadores apostólicos no gozaban de ningún estatuto diplomático y pues las relaciones de la minoría católica y la mayoría ortodoxa eran muy tensas. Y pues hechos como este constituyeron las bases de una futura delegación apostólica. Y pues sí, en efecto, su labor fue tan fructífera que se lo designó delegado apostólico para Bulgaria el 16 de octubre de 1931. Vieron que el trabajo de Angelo Iosef fue muy bueno y dijeron de que bueno, te vamos a poner este puesto. Y el 30 de noviembre de 1934 fue designado arzobispo titular de Mesembría y el 12 de enero de 1935, o sea, al año siguiente, fue nombrado delegado apostólico para Turquía. Y pues el mismo día se lo designó delegado apostólico para Grecia, atendiendo desde Estambul los asuntos relativos a ambos países. O sea, imagínense, él ya tenía muchísimos cargos durante su vida sacerdotal y luego ya como arzobispo y luego ya pues fue delegado apostólico para 2 países. Entonces pues Dios estaba con él y el Espíritu Santo le acompañaba y le daba de sus dones para poder cumplir con tantos pues cargos que tenía y muy importantes. Y bueno, vemos cómo su intervención para socorrer a miles de judíos de la persecución nazi mientras servía como delegado apostólico del Vaticano en Turquía durante la Segunda Guerra Mundial fue proverbial. Entonces a él le tocó estar en las 2 guerras. En la primera, ya cuando ya casi se iba terminando, y en la segunda. Y en la segunda fue como que más fuerte porque él ya tenía un cargo grande. Él ya era delegado apostólico del Vaticano en Turquía. Y bueno, en Turquía y en otro país. Entonces era delegado apostólico de Turquía y de Grecia. Y luego él aparte servía en Estambul. Entonces estaba en esos 3 países y pues estarse pues cuidando y sobrellevando esta Segunda Guerra Mundial. Vemos como el 23 de diciembre de 1944 el Papa Pío XII lo nombró nuncio apostólico de Francia, ahora de Francia. Y pues él ya siendo pues nuncio de Francia, contribuyó a normalizar la organización eclesiástica en Francia, desestabilizada por los numerosos obispos que habían colaborado con los alemanes. Gracias a su cortesía, su sencillez, su buen humor y su amabilidad, pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo diplomático. Cabe destacar que pues a pesar de pues la guerra mundial, de tantos problemas que tenía, él nunca perdió su cortesía, su sencillez, su buen humor y su amabilidad. Creo que esa es una de las cosas que podemos sacar para nuestra vida diaria de San Juan 23. Nos comentaba el diácono Hugo en el programa pasado que pues los santos son como espejitos donde reflejan a Jesús. Entonces
pues ahorita estamos viendo cómo San Juan 23 tenía bastantes cargos, muchos cargos, y aún así él nunca se desesperó, nunca se fastidió, nunca tuvo un mal carácter así de que todo enojado, estresado, no. Al contrario, él nunca perdió su cortesía, su sencillez, su buen humor y sobre todo su amabilidad. Que esto nosotros lo podamos llevar en nuestra vida diaria y pues para poder repartirlo a los demás. Y pues para poder ser amables, corteses y poder comenzar muy bien el día y andar de buen humor, vamos a poner un canto para que nos vayamos despertando y ahí prendiendo ya un poco para que vayamos recargando pilas y andar ahora sí bien amables, bien contentos y bien felices. Vamos a un canto y ahorita continuamos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Bueno, ya una vez que ya cantamos y bailamos el viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la vida de el Papa Bueno, San Juan 23, que ya pasamos por su biografía, ya vimos pues cómo se llamaban sus padres, cuántos hermanos tenía él, ya pasamos también pues cómo fue que él fue sobrellevando esto de lo de las guerras mundiales, de la primera, de la segunda, de pues todos los cargos que él iba asumiendo. Y ahora vamos a este punto que también es importante, que es cardenal y patriarca de Venecia. Vamos a hablar un poquito sobre cómo él pues asumió este cargo, cómo lo sintió, cómo lo fue sobrellevando, cuáles dificultades fue teniendo. Y bueno, él abarca esto desde el 12 de enero de 1953. El Papa Pío número 12 lo crea cardenal presbítero con el título de Santa Prisca, siendo designado 3 días después como patriarca de Venecia. Y bueno, él pues ya siendo patriarca de Venecia solía navegar por los canales de la ciudad sin la vestimenta de cardenal, andando así como un laico, y detenerse para hablar con los gondoleros y pues las prostitutas, los menesterosos, quienes le contaban sus problemas, porque muchas de las veces
pues les da pena acercarse porque pues le veía a lo mejor con su vestimenta de obispo y decía, de cardenal, perdón, y decía que ay, qué pena. Entonces pues ya lo veían normal y ya con confianza se acercaban a platicar. Su forma del ejercicio del poder se caracterizó por el servicio y el perdón. Otras dos actitudes que podemos tomar de la vida de San Juan 23, a subrayar, el perdón y el servicio. Algo que también podemos llevar a nuestra vida diaria. Y bueno, él era patriarca de Venecia y supo que uno de sus sacerdotes llevaba una vida turbia y que frecuentaba un lugar poco digno para un eclesiástico. Pudo suspenderle en sus funciones, pudo aplastarle con su poder, pudo ejercer toda la fuerza de su autoridad. Pero, ¿qué hizo? Bueno, lo esperó un día en el lugar que solía frecuentar, como que ya lo tenía ahí checadito. Entonces fue un día donde pues el sacerdote iba y pues ahí él se pone todo pálido de que, híjole, ya me cachó. Y ahí el patriarca lo toma del brazo y con naturalidad le pide que le acompañe al palacio. Y una vez en su despacho, se arrodilla ante el sacerdote caído y le pide, por favor, confiésame. Y lo hace con toda humildad y naturalidad. El sacerdote lo absuelve y el patriarca, abrazándolo, le dice, hijo mío, me gustaría que reflexiones acerca del don maravilloso que Dios te ha dado de perdonar los pecados a los hombres, incluso a tu mismo arzobispo de Venecia. Que esto te anime a evitar lo más posible el pecado en tu misma vida y como gratitud a Cristo. Vean esto que sí es de asombrarse, como un patriarca, un obispo, un cardenal, alguien pues de unos altos mandos le pide a un sacerdote también pecador que le confiese. Y nosotros siendo laicos a veces no queremos confesarnos, imagínense. Entonces, pues ya pensando el sacerdote cuando lo cachó, pensando que lo iba a destituir o que lo iba a regañar o no sé, le abrió los ojos de una manera más sutil. Le dijo que lo confesara y luego le dijo, no pierdas este gran don maravilloso que Dios te ha dado de perdonar los pecados y sobre todo Dios perdona tu pecado. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Entonces pues ahí ya el sacerdote abrió los ojos, reflexionó y todo. Y créanme, eso no se queda simplemente algo plasmado en unas letras o en la historia, es algo que pasa y que sigue pasando en la actualidad. Y por eso nosotros, tenemos que hacer mucha oración por los sacerdotes. Y otra, pues también hacer mucha oración por nuestro obispo. Otra, hacer mucha oración por nosotros mismos, por nuestros pecados y pues pedirle muchísima fortaleza al Señor y al Espíritu Santo para que no estemos cayendo continuamente en tentación y en pecado. Y pues ya vamos experimentando y viendo el amor de Dios, la paciencia, la ternura, la misericordia dentro de la vida de San Juan 23, como él estaba lleno de paciencia. Y bueno, ya una vez que él ya fue cardenal, pues ya estaba a nada de ser papa. Él, pues con tan solo 77 años, el 28 de octubre de 1958, pues Roncalli fue elegido papa ante la sorpresa de todo el mundo. Siempre es una sorpresa y estamos como que en esa espera de saber quién va a ser nuestro nuevo papa. Ya ven que pues eso pasó hace poco con el Papa Francisco, que estábamos todos nerviosos de saber quién es. Y bueno, ahorita estamos muy contentos con este gran papa. Y bueno, ya cuando pues se cambian el nombre, por ejemplo, el Papa Francisco pues no se llama Francisco, su nombre es Jorge Mario Bergoglio. Y pues también aquí Juan 23, que su verdadero nombre no era Juan, ya vimos hace rato que era Angelo Giuseppe, y escogió el nombre de Juan. ¿Por qué? Pues porque era el nombre de su padre y del patrón de su pueblo natal,
aunque escogió este nombre por el evangelista del nombre Juan. O sea, en sí no fue tanto por su papá, fue por el evangelista Juan. Y él fue entronizado el 4 de noviembre, 20 días antes de su cumpleaños 77, o sea, todavía tenía 76, por el cardenal Nicola Canali, protodiácono de San Nicola in Carcere Tulliano. En pocas palabras, pues, el 4 de noviembre ya fue oficialmente papa. El 4 de noviembre de 1958. Y ya después de un largo pontificado de su predecesor, los cardenales parecieron escoger un papa de transición a causa de pues ya su avanzada edad y de su modestia personal. Ni los cardenales ni el resto de la iglesia esperaban que el temperamento alegre, la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivarán los afectos del mundo de una forma en que su predecesor no pudo. Al igual que Pío XI, pensaba que el diálogo era la mejor forma para dar solución a un conflicto. Otra forma que nosotros también podemos tomar para nuestra vida diaria, que es lo que nos enseña y nos invita San Juan XXIII, a que todo conflicto se resuelve mediante el diálogo. Hablando se entiende la gente. Entonces, pues nosotros también podemos tomar eso para nuestra vida diaria. El diálogo, la comunicación para poder arreglar y solucionar y ponernos de acuerdo. Y bueno, ya después él empezó una nueva forma de ejercer el papado. Él fue el primero, desde 1870, que ejerció su ministerio de obispo de Roma, visitando personalmente, imagínense un papa visitando personalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo pues ya de 2 meses de haber sido elegido, dio el ejemplo de las obras de misericordia. Él para Navidad visitó a niños enfermos de los hospitales y de los hospitales Espíritu Santo y Niño Jesús, y al día siguiente fue a visitar los prisioneros de la cárcel Regina Coeli. Entonces, pues él practicaba las obras de misericordia, él daba el ejemplo para que todos los demás le vieran y también lo hicieran. Y en su primera medida de gobierno vaticano, que le enfrentó con el resto de la curia, redujo los altos estipendios a la vida de lujo que se llevaba, y él dijo de que no, vamos a ser más humildes y pues ya más modestos. Y pues asimismo ya él dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano, que hasta ese momento carecían de muchos de los derechos de los trabajadores de Europa y además retribuidos con bajos salarios. Y pues por primera vez en la historia nombró el cardenales a indios y a africanos. En una visita a Europa, el presidente de Argentina, Arturo Frondizi, visitó el Vaticano y conoció al Papa, quien le dio el apodo del estadista de América. También le dijo que en Italia hacían falta políticos como él. Y 3 meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, el Papa, pues ya allí en la Basílica de San Pablo Extramuros, y pues ante la sorpresa de todo el mundo, pues él anunció el Concilio Ecuménico número 21, que pues ya posteriormente fue llamado el Concilio Vaticano II, del cual pues todos conocemos, y pues el primer sínodo de la diócesis de Roma también, y la revisión del Código de Derecho Canónico. Todo esto fue a lo que él convocó y anunció, y pues lo que ya hoy conocemos. Y es muy bueno que nosotros conozcamos más sobre la historia de nuestra iglesia, porque es nuestro todo esto. Y a lo mejor y sí son cosas que pues son del pasado, son cosas que ya pasaron, estamos en la actualidad, pues sí, pero pues también está súper padre que conozcamos por qué y cómo es que pues vivimos la misa de esta manera, cómo eran las cosas antes, cómo eran los sacerdotes antes. O sea, es muy bueno conocer todo este tipo de cosas.
Y bueno, el 2 de diciembre de 1960, él se reunió en el Vaticano durante 1 hora con el arzobispo de Canterbury, Geoff Francis Fisher, y pues ahí era la primera vez en más de 400 años desde la excomunión de la reina Isabel I, que la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra se reunía con el Papa. Y pues bueno, durante su pontificado nombró 37 nuevos cardenales, entre los cuales por primera vez un tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. Y el 3 de enero de 1962 excomulgó a Fidel Castro, y pues esta fue una iniciativa amparada en condenas expresadas por el Papa Pío número 12 en 1949. O sea, casi 10 años antes ya estaban pues con ese proceso de quererlo excomulgar, y le tocó al Papa Juan XXIII pues dar como que la orden de excomulgarlo. Pero pues también no vamos a ver este lado malo de que, es que excomulgó a tal persona y esto y lo otro. Simplemente pues ellos iban siguiendo pues lo que decía en el derecho canónico o en lo que les iban mandando los cardenales, y pues ahí fue cuando se toma la decisión. Y ahora sí ya vimos otro punto más, ya vimos su pontificado, y son las 8:45. Vamos a mencionar de forma rapidita sus encíclicas, las encíclicas que él tuvo, que están en latín, porque bueno, sabemos que el latín es la lengua mundial, la lengua universal de la Iglesia Católica. Entonces él escribió 8 encíclicas en total, según este siguiente orden cronológico. El 29 de junio de 1953, él hizo Ad Petri Cathedram. El 1 de agosto de 1959, él hizo Sacerdoti Nostri Primordia. El 26 de septiembre de 1959, él hizo Grata Recordatio. El 28 de noviembre de 1959, él hizo Princeps Pastorum. El 15 de mayo de 1961 hizo Mater et Magistra. El 11 de noviembre de 1961, Eterna Dei Sapientia. El 1 de julio de 1962, Penitentiam Agere. Y por último, hizo Pacem in Terris, el 11 de abril de 1963. Sería bueno que nosotros, pues primero conozcamos la traducción y luego ya poder hacerlo y leerlo, porque cada encíclica de cada papa está muy buena. Desde Juan XXIII, Benedicto XVI, Juan Pablo II, el Papa Francisco, que pues actualmente también ha sacado varias encíclicas, y es muy bueno que conozcamos sobre estas encíclicas, que son mensajes a veces dirigidos a los sacerdotes, a los consagrados, a veces a todos nosotros como laicos, y está muy padre que también tomemos este hábito por interesarnos de la lectura de las cosas pues de nuestra iglesia. Y vamos con el Concilio Vaticano II, que híjole, esto es lo más interesante. Que bueno, que ahorita veíamos que él convocó a muchas cosas, a asambleas, a reuniones, pero también esto que fue el Concilio Vaticano II. El 11 de octubre de 1962, el Papa Roncalli abrió el Concilio Vaticano II en San Pedro, y este concilio cambiaría el rostro del catolicismo. Una nueva forma de celebrar la liturgia. O sea, que estuviera así como que más cercana a los fieles. Un nuevo acercamiento al mundo y un nuevo ecumenismo. Respecto de esto último, Juan XXIII había creado en 1960 el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. 12, una comisión preparatoria al concilio,
que más tarde permaneciera bajo el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Era la primera vez que la Santa Sede creaba una estructura consagrada únicamente a temas ecuménicos. Para la presidencia de este organismo, el Papa designó al cardenal Agustín Bea, quien luego se convertiría en una de las figuras determinantes del Concilio Vaticano II. Desde la apertura del concilio, el Papa Juan XXIII enfatizó la naturaleza pastoral de sus objetivos. No se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores, sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos, buscar los caminos de unidad de las iglesias cristianas, buscar lo bueno en los nuevos tiempos y establecer diálogos con el mundo moderno, centrándose primero en lo que nos une y en lo que nos separa. Ellos, o bueno, al menos el Papa Juan XXIII, lo único que buscaba y lo único que quería era la unión y la cercanía entre el sacerdote y el pueblo, entre los fieles, que existiera esa unidad y ese acercamiento más profundo y que también pues los fieles puedan interesarse muchísimo más y entenderle más a la misa. Porque recordemos que antes del Concilio Vaticano II se realizaban, y era muy normal ver misas tradicionales, que son las que hoy en día a veces vemos en diferentes parroquias, que pues es de que el sacerdote está de espaldas, las mujeres traían velo y todo era en latín. Y por eso Juan XXIII dijo de que, bueno, vamos a modificar todo esto. Y al concilio fueron invitados como observadores miembros de diversos credos. No, por eso es que a él se le admira tanto su interés por el ecumenismo. El ecumenismo es pues esta unión entre personas de diferentes creencias, de diferentes profesiones de fe. Por eso aquí nos menciona que en el concilio estuvieron miembros de diversos credos, o sea, de diferentes personas que profesaban otra fe. Desde creyentes islámicos hasta indios americanos, al igual que miembros de todas las iglesias cristianas, ortodoxos, anglicanos, cuáqueros, protestantes y evangélicos, metodistas, calvinistas y bastante gente. Entonces, todos estos no presentes en Roma desde el tiempo de los cismas, porque viendo que pues dentro de toda la historia de la iglesia también hubo diferentes cismas, o sea, separaciones, en donde pues todas estas diferentes creencias de fe se fueron separando y así pues ya es como conocemos diferentes profesiones de fe. Y así es como se convoca y se crea el Concilio Vaticano II. Entonces, pues estaría súper padre que ustedes se interesen un poquito por este concilio, también por pues las cartas apostólicas. A mí me llama muchísimo la atención la Dei Verbum, entonces todas están muy padres. También pues el Concilio Vaticano II nos dejó tanta riqueza para nuestra iglesia y qué padre que vayamos conociendo y ahí excavando un poquito para aprender un poco más dentro de nuestra fe cristiana. Y bueno, vemos ya su muerte, porque son las 8:52 y ya estamos casi a nada de despedirnos. Y bueno, vamos a ver su muerte. Él pues muere ahorita vemos cuándo. El 23 de mayo de 1963 se anunció públicamente la enfermedad del Papa, que él tenía cáncer de estómago. Entonces a él le fue diagnosticado en septiembre de 1962 este cáncer de estómago. Aunque él no quiso dejarse operar, porque pues no quería dejar al azar o al destino, no sé, el Concilio Vaticano II, porque todavía estaban en ese proceso. Entonces dijo, no, yo no me quiero operar hasta que todo esto esté bien y esté en orden. Entonces, él muere en Roma el 3 de junio de 1963.
Él finalizó sus días sin ver concluida su obra mayor, a la que él mismo consideró la puesta al día de la Iglesia. Y luego pues ya nombraron otro papa, ya a la muerte de Juan XXIII se hace pues otro cónclave donde se juntan los cardenales y pues ya nombran a otro papa que fue Pablo VI, quien en 1965 ya iniciaría el proceso de beatificación del propio Juan XXIII, después de la clausura del Concilio Vaticano II. Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre del 2000, junto con el Papa Pío IX. Y su fiesta litúrgica quedó fijada el 11 de octubre, día de la apertura del Concilio Vaticano II. O sea que nosotros celebramos a San Juan XXIII el 11 de octubre por recordar el día de la apertura del Concilio Vaticano II, que pues él la inauguró, él la comenzó y la cerró Pablo VI. Y la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano aprobó los milagros para la canonización del beato Juan Pablo II y del beato Juan XXIII. Los dos pontífices pues fueron canonizados en una misma celebración el 27 de abril del 2014. Que por cierto, ya como dato curioso, ahorita mencionamos a San Juan Pablo II. Bueno, ya estamos también en este mes, celebramos a San Juan Pablo II y el día de ayer comenzamos su novena. El día de ayer se comenzó su novena, así es que si ustedes son de rezar novenas, recen la de San Juan Pablo II, porque pues para prepararnos para su fiesta, yo en lo personal pues admiro mucho a San Juan Pablo II, fue un gran papa y hay muchísimo que aprenderle también a él, que ya habrá pues posibilidad de hablar de él en algún programa, porque la riqueza de la Iglesia es inmensa e infinita, son demasiados los santos y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartirles a ustedes aquí por la mañana esta pues vida de los santos para aprender nosotros mismos y para crecimiento de nuestra fe cristiana y católica. Y pues nos vamos a despedir con una oración. Ya saben que siempre empezamos con el Evangelio del día y luego ya con la biografía y vida y cosas que hizo el santo y terminamos con la oración al santo del cual estamos hablando. Y hoy pues hablamos de San Juan XXIII y terminamos con la oración precisamente a él. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre amado, que nos diste como Santo Padre a San Juan XXIII, llamado por todos el Papa de la Paz y el Papa Bueno. Te pedimos, Padre, por su intercesión, por ser portadores en esta tierra del don maravilloso de tu paz y ser por tanto hombres y mujeres de diálogo, comprensión y tolerancia. Ayúdanos, Señor, a ver todos los que nos rodean como hermanos e hijos de un mismo Dios y a buscar en todo momento el entendimiento sin desvirtuar tu luz y tu verdad. Queremos, como San Juan XXIII, que nos reconozca el mundo entero, porque como discípulos tuyos nos amamos unos a otros. Gracias por este ejemplo de virtudes. Y unidos a todos los santos del cielo, y en especial a este Papa bueno, te suplicamos, Padre Santo, esta gracia particular que necesito. En un momento de silencio pueden pedir ustedes su petición. Gracias te doy de antemano, Señor, porque al ruego de tan gran intercesión estoy seguro de que me será concedida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengamos miedo de decirle al Señor qué es lo que quiere de nosotros. Posiblemente San Juan 23, desde su niñez, infancia, adolescencia, juventud, le decía al Señor y le preguntaba: Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor, pues miren todo lo que le dio. Le dio tantas cosas porque le dijo: tú puedes con esto y más, tú puedes con muchísimo porque yo estoy contigo. No tengamos miedo nosotros de preguntarle al Señor qué es lo que quieres de mí. Y pues ánimo a seguir adelante, a continuar en estos caminos del Señor, que pues bueno, sí es difícil, hay pruebas, hay tentaciones, pero con la fortaleza y la mano del Señor estaremos sanos y salvos. Yo me despido, que tengan un muy bonito y bendecido día, Dios los bendiga muchísimo y nos escuchamos el día de mañana, igualmente aquí a las 8 de la mañana por Crisol de la Alegría o por el 89.5 de FM. Pero también vamos a mandarle saludos a Luis Tony Valdés, Dan Luke y Karen Robledo, y a todas las personas que estuvieron sintonizándonos a través de la radio del 89.5 de FM o a través de la página de Facebook de Crisol de la Alegría. Y pues les digo, ahí sigan en sintonía. Nos escuchamos el próximo mañana, martes, a las 8 de la mañana. Dios los bendiga muchísimo. Nos escuchamos el día de mañana y adiós. Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo. Camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás.